¿no? Y para que se le queden conocimientos fijos a ustedes para su posterior desarrollo como médicos. Eh, Vamos a tocar varios temas y vamos a empezar con cáncer pulmonar. A ver. Ok, para hablar de cáncer pulmonar, tenemos que hablar de una patología, ¿no? Que muchas veces es premaligna o ya maligna, ¿no? A desarrollo a ser unos cánceres, desde cánceres incipientes a ser cánceres avanzados. ¿A qué me refiero? Al nódulo pulmonar solitario, ¿no? Que ustedes lo podrían encontrar como un hallazgo en una tomografía de tórax. ¿Por qué? Porque el nódulo pulmonar solitario generalmente no causa molestias. ¿Cómo se va a definir? Como una opacidad radiológica única, esférica, circunscrita, de diámetro máximo de hasta 30 milímetros, ¿no? La incidencia de esta como hallazgo en radiografías en la población es de 0,2% y alrededor de 3/4 de estos pacientes son asintomáticos, ¿no? Y esta incidencia aumenta cuando realizamos tomografías, ¿no? ¿Y a quién le haríamos tomografía de tórax tratando de buscar algún nódulo? A los pacientes con factores de riesgo como los pacientes fumadores, ¿no? Que aumenta la prevalencia de un 20 al 50%. La prevalencia de malignidad ha sido descrita en diferentes series de diferentes prevalencias, desde un 5 hasta un 70%. La mayoría de los nódulos pulmonares que se observan malignos son cánceres pulmonares primarios, ¿no? Porque también podrían ser metástasis, siendo los más frecuentes el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. Hay presencia de otros pequeños nódulos que son subcentimétricos, o menos de 1 centímetro, acompañantes que pueden ser benignos. Entonces, ¿qué enfermedades nos pueden dar un nódulo pulmonar solitario? ¿No? Pueden darnos esa presentación clínica, los granulomas infecciosos, ¿no? Bueno, en nuestro ambiente es más común el de la tuberculosis, otras infecciones es un absceso bacteriano, un quiste hidatídico completo, ¿no? Que no se ha roto, no complicado, ascaradiasis, aspergiloma, neumocistis, dirofilaria initis, neoplasias benignas como un amartoma, un lipoma, un fibroma, malformaciones vasculares, quistes broncogénitos, granulomatosis de Wegener, uno de los reumatoideo, infartos pulmonares, amiloidosis, telectasia, linfonodos intrapulmonares, hematomas, un cuerpo extraño, entre otros. No hay malignos, tenemos ahí el cáncer pulmonar, los cánceres en células no pequeñas y de células pequeñas y lesiones metastásicas, ¿no? Cuando son generalmente metastásicas, dan varios nódulos, pero también nos puede dar un solo nódulo, el de mama, colon, cabeza y cuello, melanoma, riñón, sarcoma, tumores terminales, entre los más comunes. Si es un nódulo solitario de menos de 8 milímetros, es su prevalencia más alta en los estudios de tomografía y su probabilidad de malignidad es baja, salvo que haya un tumor sincrónico, ¿no? El malo que son de difícil acceso a técnicas de diagnóstico, ¿no? Tendremos que hacer una biopsia, si fuera así, ¿no? Una intervención cruenta. Pero si la mayoría son de probabilidad de baja malignidad, se recomienda observar, pues, ¿no? Se propone una pauta de observación, como menciona la Sociedad de Fleischner, siempre considerando que sean pacientes asintomáticos y sin neoplasia concomitante. Y podemos hacer un seguimiento como tomografías de baja radiación.
El nódulo pulmonar subsólido son con imágenes de vidrio deslustrado, puros o mixtos, requieren cortes finos de 1 milímetro, poco accesibles también para la punción o biopsia. Su probabilidad de malignidad es más alta y más del 50% son nódulos mixtos. Puede ser, es difícil establecer el tamaño volumen porque son de vidrio deslustrado y pueden ser indolentes, ¿no? Se recomienda observación de 3 años. Etiologías benignas con procesos agudos se propone observación inicial con tomografía en 3 meses y en algunos de estos pueden desaparecer. Por ejemplo, quien he visto eso de los pacientes con COVID, algunos quedan con unas imágenes vidrio deslustrado que van desvaneciéndose en el tiempo. La tomografía nos va a permitir detectar otros nódulos, adenopatías mediastínicas, ayuda a la planificación de la biopsia, ¿no? Tiene una sensibilidad del 98%, especificidad del 58%. Patrones benignos es cuando presentan calcificaciones centrales, laminares difusas o palomitas de maíz. Y patrones de malignidad cuando hay una calcificación punteada o excéntrica, ¿no? Por ejemplo, acá hay un nódulo sólido, ¿no? Un poco espiculado. Hay un patrón en parte subsólido, ¿no? Y uno que no se observa bien, que es puro de vidrio deslustrado. ¿Cuáles son los datos de benignidad? Bordes homogéneos, calcificaciones intranodulares, patrón central laminar, en palomitas de maíz y estabilidad en los hallazgos por 2 años. Los de malignidad que me sugieren, los que son en corona radiada y los espiculados. Cuando tengo un nódulo con sospecha, puedo pedir una tomografía de emisión de positrones, ¿no? Esto no lo tenemos nosotros, no lo tiene Arequipa, no. En Lima el Revelete sí lo tiene, pero había que hacer una documentación para poder solicitar este método de alto costo de diagnóstico, ¿no? Entonces, la sensibilidad para los nodos pulmonares solitarios sólidos es del 93%, especificidad un 80%. Y nos va a ayudar también a hacer el estadiaje porque nos va a detectar adenopatías metastásicas. Entonces, ¿cómo podemos hacer una toma de muestra? Puede ser con aguja fina guiada por tomografía, radioscopía o ecografía. Tener cuidado con los neumotores, la fibrobroncoscopía en nódulos, como son tan pequeñas lesiones, baja la especificidad, ¿no? La sensibilidad, porque es difícil llegar a acceder a ellos. Nosotros con la biopsia tendría que ser una biopsia transbronquial, ¿no? La videotoracoscopía, ¿no? Es una forma de acceso quirúrgico menos cruenta que una cirugía abierta, ¿no? Y podemos hacer la resección, identificando primero, ¿no? Con las imágenes, resección de la parte pulmonar, una pequeña resección pulmonar y de adenopatías que vemos que sean patológicas. Las de probabilidad de malignidad baja son dígitos menos del 5% de que sean malignas, la de probabilidad, y son aquí las de menos de 15 milímetros, bordes netos, pacientes jóvenes que no fumen, sin malignidad extrapulmonar, es decir, que no tengan un cáncer identificado, y se aconseja la observación radiológica. Intermedia son los que tienen algunos datos de los de baja malignidad y los de alta malignidad probable, ¿no? Hay entre un 5 y 65% de probabilidad que sean malignos y se aconseja el PET scan. Si sale positivo, ya se convierte en alta malignidad. Una alternativa, si no tenemos acceso al PET scan, es realización de la punción con aguja fina, guiada por tomografía fibrobronco. Probabilidad de malignidad, bueno, y con la fibrobronco va a aumentar la sensibilidad cuando tenemos EVOS, es decir, guía ecográfica, simultánea con broncoscopía. La probabilidad alta es en pacientes mayores de 50 años, con antecedente de tabaquismo, con características radiológicas de malignidad, un nódulo pulmonar solitario con bordes especulados, densidad heterogénea. Son hipermetabólicos en el PET scan. Los que han aumentado de tamaño, cambio de forma y los que tienen citología biopsia pulmonar sospechosa de malignidad.
Em, si es un nódulo pulmonar solicitario con alta sospecha de malignidad, ¿cuál es el manejo? Resección diagnóstica terapéutica. Entonces es un cuadro simplificando, ¿no? Los de baja malignidad versus los de alta malignidad y los intermedios es que tienen características de ambos, ¿no? Los de alta probabilidad de malignidad son pacientes añosos que fuman, que han tenido un cáncer, ¿no? Que sea un nódulo grande, especular, irregular, que tenga una ubicación superior en el lóbulo superior, ¿no? Que sean hipermetabólicos y que estén creciendo. Las conclusiones son diagnósticos de benignidad con criterios de benignidad por estabilidad documentada al menos de 2 años sólidos o 3 años subsólidos, ¿no? Es decir, estar controlándolo con imágenes ese tiempo. Hay que observar en las lesiones de baja e intermedia. Los nódulos de 8 milímetros a menos pueden ser observados con control de tomografías de baja radiación, sin contraste. A los pacientes operables con el nódulo no diagnosticado por la videotroscopía es el método de elección. Por cada equipo quirúrgico decidirá la mejor vía de abordaje. El diagnóstico etiológico es el que, ¿no?, nos va a ayudar, va a ser el diagnóstico definitivo. Y no puede completarse el algoritmo sin insistir en la decisión óptima que debe incluir la opinión del paciente correctamente informado, ¿no? Porque algunas técnicas son muy invasivas, ¿no? Y puede haber complicaciones y el paciente debe saberlo. En la clasificación ya propia de los tumores, ¿no? Hay que mencionar que el cáncer pulmonar es uno de los principales cánceres en el mundo que causa muerte. Y lamentablemente cuando se identifican, como no siente el paciente, no duele, no da sintomatología la mayoría de veces cuando está en los primeros estadios, ya los encontramos en estadios avanzados, ¿no? Generalmente ya en estadio 4, con una supervivencia de alrededor de un 15%. Los cánceres de células no pequeñas son los más frecuentes en un 85% y uno de los más representativos de ellos es el adenocarcinoma. ¿Cuáles son los síntomas que generalmente tienen los pacientes? No te dice paciente con tos crónica, hemoptisis, dolor torácico, infecciones respiratorias a repetición, baja de peso, fiebre, disnea, dolores óseos de hombro, entre otros. Este es un cuadro de los 4 principales tipos de cáncer. El carcinoma de células pequeñas, el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, el carcinoma de células pequeñas y los carcinomas de células grandes. Este es un cuadro bien didáctico porque me va a presentar las características más frecuentes de cada tumor. Por ejemplo, el adenocarcinoma se presenta más en nódulos. Si yo tengo un paciente con nódulo pulmonar solitario o nódulos en el pulmón, unos nódulos, voy a sospechar más un adenocarcinoma, ¿no? En primera instancia. Localización periférica, son más frecuentes los adenocarcinomas, le siguen los carcinomas de células grandes. En localización central, son más frecuentes los carcinomas de células pequeñas y le sigue el carcinoma epidermoide. Presencia de masas periliares, se presentan así más frecuentes los carcinomas de células pequeñas. Los cavitados es más frecuente el carcinoma epidermoide. Los que van a tener compromiso pleural, el diagnóstico o compromiso de la pared pleural o un derrame pleural, van a ser más frecuentes el adenocarcinoma. Las adenopatías iliares son más frecuentes de presentación en los carcinomas de células pequeñas. Y las adenopatías mediastínicas son más frecuentes en presentación en carcinomas de células pequeñas seguidas por los carcinomas de células grandes. Bueno, esos son los 4 grandes grupos de los cánceres pulmonares, pero cada uno de estos grupos se subdivide en subgrupos según sus especificaciones
histopatológicas. Por ejemplo, tenemos dentro del adenocarcinoma, tenemos el adenocarcinoma lepídico, cinar, papilar, micropapilar, el adenocarcinoma sólido, entre otros, ¿no? Y aquí les he puesto todo el cuadro que lo pueden revisar, ¿no? Los subtipos, pero lo que ustedes más deben rescatar, o sea, lo principal que deben rescatar ustedes, porque ustedes no se van a aprender probablemente todos estos nombres, son los 4 grupos principales, ¿no? Y dentro de ellos el adenocarcinoma tiene una presentación importante. Ese adenocarcinoma es un tumor epitelial maligno con diferenciación glandular o producción de mucina con presentación acinar, papilar, bronquialveolar, una mezcla de estos patrones. Aunque la mayoría se ven en los fumadores, también se desarrolla en pacientes no fumadores, ¿no? En mujeres también es importante. Hay nódulos sólidos, opacidades de vidrio deslustrado y opacidades mixtas, ¿no? Entonces tenemos acá en el A uno de vidrio ilustrado, después un patrón mixto y o sea, vemos que se está solidificando, ¿no? Y cada vez se vuelve ya más con componente sólido, ¿no? Este es un adenocarcinoma, ¿no? Que al inicio fue no sólido, después se va volviendo sólido en el tiempo. La citología, las células pueden ser simples o dispuestas en 3 dimensiones como mórulas, así pseudopapilas, verdaderas papilas con núcleos fibrobasculares o láminas de células. Los núcleos generalmente son únicos. Entonces, patrón de presentación. El más frecuente en adenocarcinoma, aproximadamente una quinta parte del diagnóstico reciente de adenocarcinoma va a ser presente con metástasis distantes, lamentablemente, ¿no? Un adenocarcinoma avanzado, ¿no? Un estadio 4. ¿Y a qué lugares va a ser metástasis más frecuente? El cerebro, hueso, glándulos adrenales, el hígado son los más frecuentes. Bueno, hay características de adenocarcinoma in situ, ¿no? Cuando es un patrón no invasivo de adenocarcinoma y mínimamente invasivo cuando me va a infiltrar el estroma miofibroblástico, ¿no? Y vemos acá un adenocarcinoma con variable lipídica, ¿no? Con imágenes de vidrio ilustrado. El patrón mixto es el subtipo más frecuente que representa el 80% de los adenocarcinomas resecados, con diferentes grados de diferenciación y citológicos, con atipia, ¿no? Diferente. Leve o moderada marcada. Algunos pueden tener un componente con una pérdida de cohesión celular de llenado de los espacios alveolares. El patrón lipídico, compuesto por células neoplásicas que recubren la mucosa alveolar sin interrupción de la arquitectónica y ninguna invasión linfovascular y o pleural. El acinar se caracteriza por acinos y túbulos compuestos por células cuboides y columnares que pueden tener mucina. El papilar muestra núcleos fibrobasculares alineados por las células tumorales en sustitución del revestimiento alveolar. Los cuerpos de Samoma pueden estar presentes. El adenocarcinoma mucinoso, coloide, una lesión idéntica a sus contrapartes en tracto gastrointestinal con disección de piscinas de mucina. Ahora, eso que les he descrito es la anatomía patológica de descripción, ¿no? de los cortes histopatológicos de las células de los cánceres pulmonares. Después de eso hay coloraciones, ¿no? Que me pueden orientar como la inmunohistoquímica, los marcadores, mejor dicho, de inmunohistoquímica. Les pongo un ejemplo. Yo tengo un paciente que ha hecho derrame pleural después de una cirugía y le diagnostican en una clínica X, que es una neumonía. Le tratan como neumonía, pero el paciente después de salir de alta sigue con las molestias. Entonces yo lo evalúo y digo, no es común que
que un derrame pleural sea de forma recurrente y que la consolidación persista más allá de 2 meses, ¿no? Como sabemos, una neumonía puede verse en imágenes hasta alrededor de 2 meses, después deben desaparecer, a menos que quede cicatriz. Entonces, llega a la conclusión que necesita una biopsia, le realizo una biopsia y en la anatomía patológica me sale el resultado de células atípicas. Y la mandé a analizar la biopsia a Arequipa, ¿no? Y ahí me mencionan, paciente con la tumoración, con una consolidación con células atípicas, pero para definir la estirpe se solicitan marcadores inmunohistoquímicos. No, ¿qué quiere decir? Me van a tener que hacer esos marcadores para poder definir qué tipo de cáncer es. Entonces, eso lo utilizamos, ¿no? Lamentablemente acá en Puno no hay inmunohistoquímica. Y ese laboratorio de Arequipa lo iba a mandar a Lima para hacerse los patrones de inmunohistoquímica. ¿Cuáles son los inmunohistoquímicas que le van a hacer al paciente? A ver, los pacientes con adenocarcinoma tienen un CK7 positivo y un CK20 negativo. Y un TTF1 positivo, con napsina A. Ahora, hay que tener en cuenta que ninguno de esos marcadores por sí solos, por sí solitos, nos hacen diagnóstico, ¿no? Tienen que ir acompañado con no solo un marcador específico. Entonces, tienen que hacerle varios marcadores para identificar y aunado a las características de la lesión atípica en la biopsia y datos clínicos. Entonces, este cuadro es muy interesante porque me dice qué marcadores va a ser positivos en los diferentes cánceres. Por ejemplo, si tiene morfología a favor de un adenocarcinoma, entonces yo espero que el TTF1 y el napsin A sean positivos, me confirmándome el adenocarcinoma. Si tiene una morfología a favor de un epidermoide, me va a tener un CK5 y 6 positivo. Si tiene morfología de otros, no bien determinada de los cánceres, si tiene un TTF1, un napsin A positivo y un CA5-6 negativo con P63 negativo, me favorece a un adenocarcinoma. Si tiene un TTF1 negativo y un napsin A negativo, pero un CK5 y 6 positivo con un P66, 63 diré, favor a carcinoma epidermoide. Ahora, hay otro tipo de marcadores también que son los marcadores genéticos, que son más complejos y los últimos que han aparecido. Por ejemplo, cuando yo estaba de residente en Revalidati, no teníamos en el laboratorio marcadores genéticos, pero hay laboratorios que están hacían entonces, estudios de investigación que nos facilitaban el uso de estos marcadores genéticos para nuestros pacientes, ¿no? Sin costo. Entre ellos tenemos el factor de crecimiento epidérmico, que es el EGFR, y el quinasa linfoma anaplásico, el ALK. Y entonces, ¿qué me van a ayudar a marcar esto? Si estos pacientes me van a hacer, van a responder al tratamiento oncológico. Debido a la terapia dirigida, las pruebas moleculares son de rutina, receptor de factor de crecimiento epidérmico, mutaciones en 10 a 15% del adenocarcinoma, más común en no fumadores y mujeres. Los que son positivos a estas mutaciones del EGFR son sensibles al tratamiento con inhibidores de tirisotinasa. Entonces vamos a utilizar ese tratamiento dentro de su cóctel de medicamentos para el cáncer pulmonar. En cambio, las mutaciones KRAS se encuentran en el 15 a 25%, más común en los fumadores. Tienen un peor pronóstico y son resistentes a los inhibidores de la tirosina. A ver. Después pasamos a aquí. ¿Dónde estás? Ya está. Vamos a hablar de TEP. Lo principal de TEP, ¿no? Como sabemos, el TEP es la tercera.
Es la tercera causa de muerte cardiovascular, ¿no? De las enfermedades cardiovasculares es la tercera causa de muerte después del infarto y los accidentes cerebrovasculares. Y tiene factores de riesgo, ¿como cuáles? Los antecedentes de una enfermedad tromboembólica venosa. ¿Cuáles son las enfermedades trombólicas venosas importantes? El TBP, la trombosis venosa profunda, y el TEP, ¿no? Un anterior TEP, un anterior tromboembolismo pulmonar. La edad avanzada, tener un cáncer activo, que el paciente tenga poca movilidad por un trauma o cirugía reciente, daños neurológicos que causen secuelas, uso de fibras de inmovilización, viajes prolongados, portadores de catéteres intravenosos, el embarazo, los anticonceptivos orales, la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos, la obesidad, trombofilias adquiridas, el síndrome tifosfolipídico, la insuficiencia cardíaca. Por eso cuando uno ve una imagen de una insuficiencia cardíaca descompensada y tiene sospechas de T con dímero alto, aunque la insuficiencia cardíaca per se puede dar dímero alto, hay que tener presente que puede ser un TEP, ¿no? Un TEP puede causar una falla cardíaca descompensada. Ahora, este cuadrito es del test de Wells. Habrán escuchado el test de Wells para tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son los criterios? Síntomas y signos clínicos de TBP, ¿no? De trombosis venosa profunda, ¿no? Diagnóstico alternativo menos probable que TEP, 3 puntos, frecuencia cardíaca más de 100, porque ¿cuál es la clínica que van? Como va a venir un paciente con TEP? El paciente con TEP puede venir como una falla cardíaca descompensada o una disnea súbita importante, no una insuficiencia respiratoria, una taquicardia que sea en respuesta a este evento agudo, hipotensión por falla cardíaca aunado a un TEP masivo, submasivo, ¿no? Que puede llevar a la muerte. Y también tener presente los antecedentes que había mencionado como factores de riesgo, ¿no? Inmovilización prolongada, cirugía en las últimas 4 semanas, tener un TEP o TBP previos, hemoptisis, también de estos pacientes presentan dolor torácico importante y pueden presentar hemoptisis, cáncer, ¿no? Y sumamos los puntos y evaluamos el riesgo. ¿Cómo diagnosticamos? El número D tiene una alta sensibilidad, pero una baja especificidad. Si tengo el cuadro clínico, antecedentes y un dímero D alto, es un probable T. ¿Con quién lo confirmamos? Con una angiotomografía, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en la angiotomografía? Es que en los vasos va a haber elementos de sustracción, ¿no? Que no se ve que el vaso está completo, sino que hay partes que no se están ocluyendo. Generalmente son leves, pero si no son leves, tienen una gran oclusión del sistema vascular, y en varias partes, he visto TEPs que son de ambos lados, ambos pulmones, ambos troncos de los venosos de los pulmones, donde van a generar un cuadro que lleva a la UCI, ¿no? Y que tiene alto riesgo de muerte. Puede ser un TEP masivo, submasivo, que es indispensable la monitorización hemodinámica, ya que la progresión es a shock, a veces rápida, siendo la taquicardia el signo más precoz. El ecocardiograma de superficie es muy útil en esa etapa, ya que sirve para evaluar la función de quién te va a llevar a la muerte, el ventrículo derecho, ¿no? La falla de este, permitiendo identificar pacientes de alto riesgo, aunque estén hemodinámicamente estables. Si hay desarrollo de hipotensión y shock por hipodébito secundario, el TEP se transforma en una situación clínica de alta mortalidad y está indicada la fibrinolisis sistémica, ¿no? Va a hacer fibrinolisis del trombo, que puede ser con el TP de 100 miligramos en 2 horas o 50 miligramos en 15 minutos, o intrapulmonar. Otras terapias dirigidas por catéteres como trombolisis farmacomecánica e incluso embolectomía quirúrgica. El esquema clásico de inicio de terapia de la tromboembolia venosa es de heparina seguida por warfarina, reduciendo la mortalidad del TEP de 25 a 30% a alrededor del 2.5%. Ahora han aparecido nuevos anticoagulantes porque sabemos que la warfarina es muchas veces inestable y tenemos que estar controlándolo con el análisis de sangre, que su INR esté de 2 a 3, porque si se pasa de 3 ya no tenemos riesgo de sangrado, ¿no? La indicación terapéutica es el INR esté de 2 a 3 con la warfarina. Pero hay otros anticoagulantes más estables, con menor riesgo de sangrado, que aquí tenemos el
Roxaban, que se antagoniza el factor 10 activado, pero no está recomendado en falla renal, ¿no? Y con una tasa de filtrado baja. Y también tenemos las heparinas de bajo peso molecular que están indicados al inicio cuando vamos a usar warfarina. Entonces, cuando pacientes estables, uno prefiere usar rivaroxaban. Lo único, bueno, además que no tienen que tener falla renal, ni tampoco con pacientes con falla renal tampoco puedo usar la heparina de bajo peso molecular, que son, por ejemplo, la enoxaparina. Son medicamentos caros y que a veces no tienen posibilidad de usar los pacientes. Hay terapias endoscópicas, como hemos mencionado anteriormente, como la inyección salina a presión a nivel del trombo, la trombectomía rotacional, la aerolítica que hemos mencionado, la directa por catéter. Bueno, el cor pulmonar. Vamos a hablar un poco del cor pulmonar, porque el cor pulmonar ya habíamos mencionado antes la clase de hipertensión pulmonar. El cor pulmonar es una complicación de la hipertensión pulmonar. Esta definición ha sido extraída del UpToDate. El cor pulmonar se refiere a la estructura inducida por hipertensión pulmonar, ¿no? Hipertrofia y dilatación ¿no? de la arteria pulmonar o función alterada del ventrículo derecho, que se asocia con una enfermedad pulmonar crónica y o hipoxémica, es decir, una hipertensión pulmonar del grupo 3. Si bien algunos expertos no están de acuerdo con la inclusión de la disfunción del ventrículo derecho causada por una enfermedad vascular pulmonar, es decir, la hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, la mayoría está de acuerdo que la difusión del ventrículo derecho debido a cardiopatía del lado izquierdo o cardiopatía congénita no se consideran cor pulmonares. Bueno, algunos textos sí lo incluyen, otros no lo incluyen. En los análisis que he hecho el UpToDate se recomienda no incluirlos. Aquí vamos a encontrar pérdida de los lechos capilares debido a cambios inflamatosos asociados al EPOC-TEP, vasoconstricción causada por hipoxia, hipercapnia o ambos, aumento de la presión alveolar, hipertrofia de la media de las arteriolas. La hipertensión pulmonar va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, lo que a su vez desencadena una cascada de eventos similares en la insuficiencia ventricular izquierda, que aumenta la presión del fin de diástole, y la presión venosa central de hipertrofia y dilatación ventricular. Las demandas sobre el ventrículo derecho pueden intensificarse si aumenta la viscosidad, es decir, la poliglobula de la sangre en pacientes con policitemia inducida por hipoxia. Rara vez una insuficiencia ventricular derecha afecta al ventrículo izquierdo con un tabique disfuncional protruyendo en el ventrículo izquierdo. Interfiere sobre el llenar y consecuencia causa una disfunción diastólica. Causas de cor pulmonar, tenemos las causas del grupo 3 de la hipertensión pulmonar, un EPOC, un EPID, ¿no? También podríamos encontrar una embolia pulmonar crónica no resuelta, ¿no? Fibrosis pulmonar, entre otros. Las reflexiones, lo principal, ¿no? La cardiopatía pulmonar es el engrandamiento y finalmente insuficiencia del ventrículo derecho como resultado de una enfermedad pulmonar que provoca hipertensión pulmonar. La cardiopatía pulmonar en sí suele ser asintomática, pero los hallazgos físicos comunes incluyen una elevación peristernal izquierda de la sístole, un componente pulmonar alto del S2, soplos funcionales, de insuficiencia pulmonar y más tarde distensión de las venas yugulares, hepatomegalia y edema de miembros inferiores. El diagnóstico puede requerir ecocardiografía o gamografía, en ocasiones cateterismo cardíaco derecho, y la identificación y el tratamiento temprano de la causa son importantes. Muy bien. Y por último, vamos a hablar de las atelectasias. Vamos a hablar de su clasificación. La atelectasia es la pérdida de volumen pulmonar por un colapso del tejido pulmonar, ¿no? Y se puede clasificar ya sea por su mecanismo fisiopatológico, por ejemplo, en atelectasias compresivas, entre otras, por la cantidad de pulmonar afectado, lobar, segmental, segmental, y por su ubicación en los lóbulos pulmonares. Entonces vamos a empezar con la atelectasia obstructiva, ¿no?
que es el aire retenido distalmente, ¿no?, a la obstrucción, y ese aire se va a reabsorber en los alvéolos no ventilados, porque por la obstrucción no van a poder llegar oxígeno y esas áreas se colapsan. La ventilación colateral me va a proteger de esta atelectasia por 3 canales: los poros de Kohn, los canales de Lambert y las fenestraciones de Bohren. Cuando todos estos 3 canales se obliteran, van a generarme la atelectasia obstructiva. Ahora, entre los niños y adultos, ¿cuál es más frecuente la presencia de esta atelectasia? En los niños. ¿Por qué? Los niños tienen una característica especial, tienen vías colaterales poco desarrolladas y por eso ocurren más frecuente en esta edad. Por eso, cuando se aspira un cuerpo extraño, pueden presentar esta atelectasia. Por el contrario, los adultos mayores con enfisema tienen ventilación colateral extensa a través de las fenestraciones de Bohren. Son más grandes que los poros de Kohn, ¿no? Y esto explica por qué una lesión obstructiva, como un tumor, puede tener un largo periodo de latencia en adultos antes de causar una atelectasia. Los pacientes que respiran con un FIO2 alto, un comentario, ¿no? Cuando tienen un FIO, por ejemplo, es un paciente con fibrosis pulmonar y a veces yo lo encuentro, ¿no?, que están ahí, le han puesto el oxígeno que está saturando un 97%. Eso, en vez de ayudar al paciente con fibrosis pulmonar, no lo ayuda, ¿no? Por eso digo, no, si un paciente con fibrosis pulmonar, debemos llevarlo a 82, 85% de que sature, porque no hay que estar poniendo ya hasta 97%. ¿Por qué? Porque la fracción de oxígeno inspirado alta desarrolla más rápido atelectasias. El tener un aporte de oxígeno muy alto para lo que él necesita, para lo que el paciente necesita, es perjudicial, ya que el aire en sí, ¿no?, que está en el ambiente, contiene un 79% de nitrógeno, que actúa como una férula en el alveolo. Y si le pongo una fracción inspirada alta de oxígeno, ¿no?, voy a barrer nitrógeno y me puede desarrollar atelectasias. Las atelectasias no obstructivas. Aquí tenemos la atelectasia de relajación, que es la pasiva, ¿no?, o también llamada pasiva. Se da por no contacto entre las pleuras parietal visceral, y esto se debe porque hay algo entre las pleuras, como un derrame pleural o un neumotórax. Los más frecuentes son los lóbulos comprometidos, son los lóbulos inferiores y medios, ¿no?, que se van a encoger por el derrame pleural. Es decir, cuando tenemos un derrame pleural y la parte inferior está comprimida del pulmón, eso se llama atelectasia pasiva, ¿no? También un neumotórax me puede generar esa separación de las pleuras. Después tenemos la atelectasia compresiva, ¿no? Ocurre cuando una lesión ocupa espacio en el tórax, ¿no? Por ejemplo, un derrame pleural loculado, no libre como el que hemos hablado anteriormente en la atelectasia pasiva, sino ese es un derrame pleural loculado. Un hemidiafragma elevado, una masa sólida del pared torácica de la pleura o el parénquima, presiona el pulmón y hace que el volumen pulmonar disminuya a menos del volumen habitual. Se parece a la pasiva, pero se diferencia que es una atelectasia más localizada, ¿no? Después tenemos la atelectasia cicatricial, ¿no?, que es el resultado de la disminución del volumen pulmonar por una cicatriz del parénquima. Las etiologías subyacentes comunes incluyen una enfermedad granulomatosa, una neumonía necrotizante, una neumonitis por radiación, una secuela, ¿no? Por ejemplo, y aquí ya estamos viendo, se han puesto unas imágenes de atelectasia. Por ejemplo, aquí tenemos una atelectasia que están indicando hay una flechita blanca, ¿no? Una atelectasia del lóbulo inferior derecho. Bueno, acá hay otra imagen
que este lóbulo medio, que es el signo del cono invertido, no de lado, ¿no? Una atelectasia del lóbulo medio derecho. Muy bien. Hemos terminado las clases. ¿Pregunta? Si no hay preguntas, entonces hemos culminado con las sesiones y les voy a mandar, le he mandado a su delegado hasta ahorita todas las ponencias para que vayan estudiando y me levanten la nota. Es muy importante tener en cuenta lo que se comenta, no solo lo que está en las diapositivas, sino lo que se comenta en la clase, ¿no? Y lo que se pone énfasis. Ya, si no hay preguntas, entonces, chicos, les deseo que estudien mucho, que tengan sus conocimientos claros y principales eh, como ustedes para que puedan desarrollar un buen examen. El día miércoles estaríamos tomando el examen, no hay prórroga. Y le solicitan a su delegado las ponencias para que vayan repasando, además de lo que ustedes han escrito, que les parece importante, en el desarrollo de las clases, ¿no? Los que sus apuntes son importantes. Muy bien, hasta luego y buen domingo. Muchas gracias, doctora.